Radio Nacional Río Turbio presenta La Memoria Viva Podcast. La memoria de un pueblo vive contada en primera persona. Aquí y ahora, en Radio Nacional, nos reencontramos con la historia de un pueblo carbonero. La historia que vive en la memoria de hombres y mujeres que hicieron Río Turbio. Acá veníamos a cazar pajaritos, acá no había nada. Sí, con 67. Ya me vine acá a Río Turbio, ya me dieron esa casita. 72, por ahí, pasaban cosas excepcionales que hacen sentir, qué felices que éramos, qué familia. La Memoria Viva Podcast conduce Paulino Rodríguez por Radio Nacional, las cosas que nos unen. ¿Cómo le va? Bienvenido a La Memoria Viva, este programa que está recuperando el mismo nombre del programa que saliera al aire por Radio Nacional Río Turbio en el año 1992. Este es el primer programa de este ciclo que estamos presentando. Mi nombre es Paulino Rodríguez, soy locutor, periodista de Radio Nacional Río Turbio desde el año 85. Me acompaña quien también ha trabajado en radio y en otros lugares, en televisión, Hugo Daniel El Chompio Reynoso, que hace la artística de este programa, hace el armado del programa y la remasterización de los audios que tienen algunos de ellos más de 30 años y que han estado en cassette y hubo que ponernos en este formato digital que tenemos ahora. Este programa que vamos a presentar hoy es el primer programa que también fue así en aquella oportunidad, en el año 1992. Y es una lectura para ubicarnos en el tiempo y el espacio y el lugar de dónde está Río Turbio, cómo fue descubierto, qué fue la gesta del carbón argentino, una serie de textos y de leyes que hablan y ubican a nuestro pueblo y la razón de ser de este pueblo, que somos un pueblo principalmente minero. Lo que viene a continuación, seguidamente de esta serie de lecturas que hacemos, es un reportaje a una mujer, doña Bartola Tola Muñoz, abuela de quien fuera el operador técnico de este programa en aquel momento, en el año 1992, de Marcelo Lorreaga, que fue cuando la misión de exploración que vino de Comodoro Rivadavia a esta zona del sur de Santa Cruz a explotar la mina cuando no había nada acá. Ella era cocinera en la zona de San Julián, en un puesto de una estancia que se llamaba Florida. Estaba Florida Blanca y esta se llamaba Florida Negra. Era un bar de camioneros al paso. Y ella era ayudante de cocina, moza, una mujer muy jovencita, y charló con esta gente que venía, Ingeniero Giralde y la Comisión 59. Después se enteró que se llamaban así, pero recuerda que venían más al sur todavía porque ella les llamó la atención ir tan al sur. Su origen, ella nació en la República de Chile, había estado más al norte de Chile, al sur también, y tiene una memoria del pueblo y un recuerdo que vamos a compartir con todos ustedes. Primer programa, relato entonces de la ubicación geográfica y las razones políticas de Río Turbio, que es el único programa que tiene esta serie de lectura. Luego son todos reportajes de la memoria viva y vamos a cerrar este primer programa con Bartola Tola Muñoz, o Verdejo, como se conoció también aquí en la zona, porque fue la esposa de Verdejo. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. Esta audición de La Memoria Viva, cabe una aclaración antes de comenzar esta audición, porque, me habló diversa gente por esta audición, pensaban que era un programa periodístico político. No es un programa periodístico político, solamente, o intenta ser, un programa periodístico sobre investigaciones periodísticas de lo que
de lo que tenemos vivo en Río Turbio. Muy pocos pueblos tienen la memoria viva, la memoria de los hombres que aún transitan nuestras calles y que nos pueden contar lo que fue este pueblo en antaño hasta nuestros días. Estos hombres empiezan a emigrar de Río Turbio. Se empiezan a ir de distintas maneras, a otras partes, a otras provincias o junto a Dios. Antes de que todo esto ocurra, es deber de rioturbiense comenzar a escribir la historia viva. Todo debe empezar por el principio. Podríamos hacerlo como un cuento de hadas. Érase una vez un lugar despoblado. Pero Río Turbio tiene dos comienzos. Tiene el comienzo de la población propiamente dicha y tiene su razón de ser, que es el comienzo de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales. Vamos a empezar con lo que alguna vez se llamó Yacimiento Carbonífero Presidente Perón y su descubrimiento. En vísperas del último aniversario de la gloriosa gesta emancipadora de mayo, Su Excelencia el señor Ministro de Industrias y Comercio de la Nación, don José Barro, ante la presencia de altos funcionarios de los ministerios que participaron en la realización de la obra, declaró oficialmente inaugurada en Río Gallegos la línea férrea industrial denominada Eva Perón, que vincula ese lejano puerto patagónico austral con el yacimiento carbonífero Presidente Perón, situado en la cuenca del Río Turbio, territorio de Santa Cruz. El excelentísimo señor Presidente de la Nación destacó en un mensaje radiofónico dirigido a todo el país la extraordinaria significación y la trascendencia del acontecimiento que se había cumplido en aquellas distantes latitudes, otrora inhóspitas y promisorias hoy, diciendo que ese ferrocarril servirá para transportar a través de más de 250 kilómetros la riqueza que encierran las minas de carbón de Río Turbio, en cuya explotación intensiva posibilita, por esta línea férrea, reside nuestra independencia definitiva en materia de ese tipo de combustible sólido mineral. En su mensaje, el general Perón recordó que los yacimientos carboníferos de aquella región santacruceña fueron descubiertos en 1887 y que desde entonces permanecieron poco menos que ignorados por el dilatado lapso de más de medio siglo. Ahora, en cambio, esas minas de carbón contribuirán con su aporte energético a cubrir el déficit calórico que el país ha adolecido permanentemente, y con ello serán también factor de principalísima importancia para el desarrollo industrial y camino hacia la emancipación económica. Los metódicos y pacientes, a la vez que sacrificados y silenciosos trabajos desarrollados en aquel confín de nuestra patria por un núcleo de hombres animosos, han permitido revelar que las reservas del carbón allí yacentes alcanzan a 350 millones de toneladas y cubrirán las necesidades crecientes del país por más de 150 años. El descubridor fue un marino argentino, el capitán de corbeta Agustín del Castillo, quien hace ya 65 años, en febrero de 1887, descubrió las primeras manifestaciones de carbón que corresponden al yacimiento de la zona de Río Turbio. La conjugación de varias circunstancias hacen interesante la personalidad de este joven y benemérito marino y explorador de la Patagonia Austral. Había nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1855. A los 16 años se le dio de alta con el aviso vigilante, en calidad de aspirante. Promulgada por el presidente Sarmiento la ley del 5 de octubre de 1872. Creando la Escuela Naval, ingresa a ella integrando el primer núcleo de alumnos del nuevo instituto que se instaló a bordo del General Brown.
donde los jóvenes cadetes debieron experimentar las vicisitudes propias de su carrera y también otras que fueron consecuencia de los acontecimientos que registra la historia de aquella época, tales como la Revolución Jordanista de Entre Ríos, la Revolución de 1874 y las pretensiones chilenas sobre la Patagonia, acontecimientos que templaron el valor y patriotismo de los aspirantes. En 1887, la Escuela Naval pasa a la Cañonera Uruguay, y a fines del año siguiente, este buque integró en pie de guerra la división naval que debía afirmar nuestra soberanía en los puertos patagónicos. El 17 de diciembre de 1878, anclada en el puerto de Santa Cruz, tuvieron lugar a su bordo los exámenes de los cadetes egresados Agustín del Castillo, que se había distinguido en los cursos, y otros 3 camaradas. Ellos constituyen el primer fruto de la honrosa Escuela Naval Militar. El 20 de febrero de 1879 recibe en su despacho de subteniente, grado equivalente al de guardia marina. Debiendo perfeccionar sus estudios en Europa, a mediados del mismo año, el joven Agustín del Castillo llega a Inglaterra y figura agregado a la comisión que inspecciona la construcción de algunos buques para nuestra armada, entre los que se encuentra el transporte Villarino, concluido el cual en abril de 1880 zarpa con destino a El Havre, donde recibe a su bordo los gloriosos restos del gran capitán para ser repatriados, formando aquel entre la oficialidad argentina a la que le cupo rendir los correspondientes honores. Luego de permanecer un mes en Francia, del Castillo se incorpora al María del Aire, buque escuela de artillería de la Marina de Guerra italiana. Posteriormente, regresa a Inglaterra a incorporarse nuevamente a la Comisión Naval, asistiendo a la construcción del acorazado Almirante Brown y de la torpedera Maipú, cuya plana mayor integra al arribar sus buques a la patria a fines de octubre de 1881. Mientras tanto, el 9 de julio de 1880 había sido ascendido a teniente. El 11 de diciembre de 1882 pasó al Cabo de Hornos con el grado de segundo comandante, y el 30 de enero de 1884 se le designó segundo comandante subdirector de la Escuela Naval. El 9 de julio del mismo año es promovido a capitán, teniente de navío, y el 1 de noviembre de 1885 fue incorporado al Estado Mayor General de la Armada. En el Centro Naval, institución fundada en 1882, ocupó los cargos de vicepresidente, luego de presidente y también director del Boletín del Centro, en los cuales, según testimonio de sus contemporáneos, puso de relieve sus singulares dotes personales e intelectuales. A mediados de 1886 se le confía la inspección de la subprefectura de la costa patagónica y el relevamiento hidrográfico de Río Gallegos, que habría de ser seguramente el primero ejecutado allí por la Armada Argentina. Encontrándose en Río Gallegos, a la espera de algunos elementos que necesitaba para cumplir su cometido, en aquellos tiempos en que era rara la llegada de algún buque, el capitán del Castillo concibió la idea de explorar las costas del Pacífico, acuciado por el noble propósito de contribuir con su esfuerzo al conocimiento de estas tierras, cuya disputa había llegado a la sazón de cobrar carácter de guerra y hacía presumir que iban a dirimirse en una contienda armada, que el buen tino y sensatez de los gobernantes supo evitar. Cuando ordenaba sus elementos para hacer efectivo su propósito, a su exclusivo riesgo y costo, se enteró que una empresa minera denominada La Fortuna, dirigida por el señor Nicolás Dávila, organizaba una expedición a la cordillera, y con ella emprendió viaje costeando primeramente el río Chico y luego el río Gallegos hasta Los Morros, desde donde tomaron rumbo hacia el noroeste, hasta acampar en un lugar cuya posición determinó en 50 grados 51 minutos 20 segundos de latitud sur y 72 grados 31 minutos de longitud oeste de Greenwich, y al que del Castillo denominó Polígono de la Fortuna. En ese paraje, que se encuentra al sur de la Sierra Baguares,
el 4 de febrero de 1887, se divide la expedición dirigiéndose de Ávila hacia el norte, en procura de su objetivo, y el capitán del castillo se encamina hacia el sur para realizar sus propias exploraciones. En los reconocimientos que durante esos días efectuó, escalando montes, variando ríos y arroyos, buscando la intercomunicación del lago argentino y los situados al sur con el océano Pacífico, encontró ya algunas demostraciones de carbón. Después de efectuar una incursión hacia el sudoeste, procurando llegar a las costas de los canales que allí interna el océano, regresa con el objeto de reconocer los cerros donde había encontrado vestigios de carbón y halló varios depósitos de imperfecta formación, según expresa en una conferencia que pronunciara el 17 de agosto de 1887 en el Instituto Geográfico Argentino. Este encuentro me hizo suponer, prosigue, que debía existir en las proximidades algún gran yacimiento y que aquellas demostraciones eran los preludios que preceden a los terrenos carboníferos. En busca del yacimiento continuó su exploración por la quebrada que denominó Garreico, en memoria del ex director de la Escuela Naval, remontando hacia el sudoeste el río que recorre por la misma, y después de practicar en él varios reconocimientos, dice, dimos al fin con un gran depósito de carbón muy bien formado, que presentaba una faja descubierta de unos 200 metros de largo por un ancho medio de 4. La escasez de elementos con que contaba me impidieron formar una idea fija acerca de su extensión y riqueza, pero no me cabe duda que se interna mucho en los rancos y que su extensión en el sentido del largo no es la que solo aparece descubierta. El carbón que se extrajo de esta mina parecía ser de buena calidad, quemaba muy bien sin dejar mucho residuo y despedía bastante gas y un olor penetrante a coque. Aunque mis conocimientos en la materia eran muy limitados, comprendí sin embargo que aquel combustible debía pertenecer al grupo de los lignitos de buena calidad y que su formación, por consiguiente, no era completa. Después de este encuentro, me dediqué con ahínco a conocer aquella zona con la razón jugada de la carbonífera, consiguiendo después de algún tiempo encontrar otros varios depósitos de mayor importancia, tanto en riqueza como en calidad. Convencido del valor del hallazgo, expresa el capitán del castillo, comprendió que para que estuviera verdaderamente importancia era necesario buscarle una vía fluvial que permitiera hacer su transporte sin grandes gastos, y desde aquel momento dedicó todas sus fuerzas a buscar la manera de llenar aquella condición. Marchó al sur para buscar el remate de la zona carbonífera y fue a acampar en el origen del río Turbio, afluente norte del río Gallegos. Allí se le reúnen dos pintorescos personajes que desde cierto tiempo atrás deambulaban por esas regiones patagónicas australes: el inglés Guillermo Greenwood y el francés Poiret. Son ellos con los que incursiona del castillo hacia el sudoeste y al precio de enormes sacrificios y privaciones consigue llegar hasta las costas bañadas por aguas del océano Pacífico, en el seno de la última esperanza, y después de izar el pabellón patrio en un mástil emplazado en lo alto de un farallón situado aproximadamente en la latitud sur de 52 grados, carente de víveres y con las fuerzas físicas agotadas, e instado por sus compañeros, emprende el regreso al campamento instalado en Los Morros. Pero antes, habituallado por uno de sus hombres, que alarmado por la tardanza, había salido a buscarle, practica nuevos reconocimientos en las nacientes del río Gallegos, y un poco aguas arriba del lugar donde el río Turbio desemboca en aquel. Con maderas del lugar, construye el esqueleto de una canoa, sin más herramientas que un par de hachas, plegándolo con tientos de cuero de puma y guanaco y forrándolo con lona impermeabilizada, con una gruesa capa de grasa de avestruz. Con esa embarcación,
el 14 de marzo de 1887, emprende la navegación aguas abajo del río Gallegos, con el objeto de reconocer sin condiciones de navegabilidad, llegando al punto de partida después de 2 semanas de penosa navegación, con el río en bajante, debiendo parchar la lona en cada milla a causa de los rumbos que abrían las piedras del lecho. Así concluye este intrépido marino su primera exploración al interior de la Patagonia Austral, en la que alcanzó el tal vez inesperado pero magnífico descubrimiento del yacimiento de carbón de la zona de Río Turbio. Hoy, hermosa realidad que en creciente proporción contribuirá a afianzar la independencia económica de nuestra patria. Al año siguiente realizó una nueva exploración, permaneciendo en la zona desde febrero hasta octubre, efectuando observaciones meteorológicas durante el crudo invierno que pasa acampado en las proximidades del lago argentino para estudiar sus condiciones. Mientras tanto, el 25 de agosto de 1888 es promovido al grado de teniente de navío, equivalente hoy a capitán de corbeta. Poco después de su regreso a Buenos Aires, y mientras preparaba los materiales para dar a conocer el resultado de su expedición, fallece repentinamente el 22 de enero de 1889, a la temprana edad de 33 años. Este benemérito marino y explorador, que a la tediosa inactividad impuesta por la carencia circunstancial de los elementos que necesitaba para cumplir su misión, prefirió emprender por su cuenta y riesgo aquella azarosa y sacrificada exploración, con el patriotismo y el deseo de contribuir a la demostración de los derechos argentinos sobre esa región patagónica, y durante la cual descubrió los primeros indicios de ese gran yacimiento carbonífero que hoy sabemos encierra más de 350 millones de toneladas. La guerra que estalló en Europa en el año 1939 hizo sentir prontamente sus consecuencias en el mercado de la energía en nuestro país. A poco de iniciado el conflicto, fue necesario racionar los combustibles líquidos y comenzó a mermar la importación de carbón. La falta de este mineral, a su vez, significó una sensible disminución en la producción energética eléctrica y de gas manufacturado para uso doméstico. Hasta entonces, el consumo domiciliario de gas en Buenos Aires y algunas pocas ciudades del interior era atendido por el que provenía de la destilación de carbón en instalaciones de la empresa privada Compañía Primitiva de Gas, donde además se obtenía una serie de subproductos derivados. A medida que la contienda bélica se expandía y se sucedían los años, la situación continuaba agravándose. Se debió proceder a una rápida transformación de instalaciones que consumían carbón, adaptándolas para el uso de combustibles líquidos, también estos cada vez más escasos, y hasta se llegó al sacrificio de gran parte de la producción agraria, destinándola a ser quemada en los hornos de calderas. Las usinas productoras de gas empleaban mezclas de los residuos y de los volúmenes del carbón disponible con maíz y asfaltita proveniente de precarias explotaciones. Las importaciones de carbón, que durante la preguerra habían sido del orden de los 3 millones de toneladas anuales, descendieron bruscamente a pocos centenares de miles de toneladas. En estas condiciones llegaron los más críticos momentos del año 1941, en que el gobierno nacional, en la búsqueda de soluciones dentro del país, dictó el decreto 87.672 con fecha 2 de abril, que inició seriamente la política nacional sobre el carbón. De acuerdo a lo establecido en el artículo primero del decreto, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales encomendó al Departamento de Exploración el estudio de los carbones nacionales y su explotación. Por resolución del directorio de YPF, el 27 de mayo de 1941, se crea la División Carbón Mineral, que toma a su cargo el estudio encomendado. El esfuerzo de aquella empresa estatal, en lo que al carbón se refiere, no fue comprendido en la medida que se requería, por considerar que su calidad y ubicación del yacimiento, muy alejado de los centros de consumo, no podía competir con los carbones europeos.
una vez que finalizara la Segunda Guerra Mundial y se volviera a la utilización del carbón importado, que venía como lastre en los barcos. YPF se mantuvo firme en su posición de estudio y aprovechamiento de los carbones nacionales, alumbrando en Río Turbio un yacimiento de magnitud que en la actualidad contribuye con su carbón a la independencia energética del país. La División Carbón Mineral, al finalizar el año 1942, mantenía en campaña y especialmente en la zona cordillerana cuyana y patagónica varias comisiones geológicas de exploración y prospección de minería mediante laboreos. Fue entonces cuando se resuelve efectuar una exploración minera en la zona de Río Turbio. Para ello ordenó reunir todos los antecedentes disponibles partiendo de los informes desde el Castillo y de los investigadores que estuvieron en la zona con posterioridad. Luego se dispuso que por la División Carbón Mineral se creara una comisión que se denominó Carbón Mineral número 59 y que debía constituirse a la brevedad en Río Turbio. A esta comisión de estudios no se pusieron limitaciones de ningún tipo, dada las esperanzas que las autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales tenían depositadas en Río Turbio. Así fue que la gerencia técnica dispuso que la administración de YPF de Comodoro Rivadavia prestara todo el apoyo material y humano que requería la comisión. A mediados de enero de 1943, cuando todo estaba listo para la partida desde Comodoro Rivadavia, una veintena de hombres con 3 camiones cargados de carpas, materiales, herramientas, un camión aguatero y una camioneta iniciaron la marcha hacia Río Turbio, previa a una primera escala en Río Gallegos, a fin de completar la dotación de personal y aprovisionar víveres. Para antes de fines de enero, el personal dividido en 2 pequeños campamentos, uno en la Vega San José y el otro frente a lo que habría de ser Mina 1, se encontraban listos para el comienzo de las tareas previas de exploración en forma efectiva, el 1 de febrero de 1943. Allí, en 1943, se inicia la preparación de Mina 1. Los elementos eran muy primitivos, utilizándose para tal fin herramientas manuales, picos, palas, etc. En un año, se alcanzó un desarrollo de labores mineras de algo más de 800 metros. La explotación de tipo experimental se inició en el sector sudoeste del yacimiento, a muy poca distancia de la línea fronteriza argentino-chilena, en un paño de explotación preparado en el manto carbonífero que se denominó superior, previo desarrollo de 2 galerías, las número 1 y 5 a nivel comunicadas al exterior por chiflones a intervalos regulares. Las labores se fortificaban con madera de lenga de la región que se arrastraba hasta cerca de la bocamina con bueyes. Posteriormente fue reemplazada por madera de eucaliptus proveniente de las provincias de Buenos Aires. Recién en 1944 se comenzó con el uso de los primeros martillos neumáticos picadores para las labores de preparación y extracción. El transporte interno del carbón hasta su apilado en cancha frente a bocamina se hacía por medio de vagonetas construidas de madera de una capacidad de 500 kilogramos cada una, movidas en su mayor recorrido en las galerías en forma manual y en los chiflones por guinches. La iluminación, que inicialmente fue hecha mediante lámparas de carburo de calcio, a fines de 1943 ya se hacía con lámparas eléctricas, alimentadas mediante un pequeño grupo electrógeno. El personal minero contó para fines de 1945 con linternas de tipo individual con batería alcalina importadas de Suecia. El espesor del manto explorado alcanzaba a 1,45 metros y el carbón bruto obtenido se lo sometía a una precaria selección manual y de zarandeo. La producción, que era vendida en la mina para consumo de las estancias de la zona, se embolsaba, por la mayor parte de ellas se la destinaba a Río Gallegos. Para esta época, la dotación entre mineros, perforadores, mecánicos, choferes y personal afectado a tareas auxiliares llegaba a 120 hombres. Los trabajos eran conducidos por 2 ingenieros, un geólogo, un topógrafo, 13 técnicos y un capataz general. Se contaba además con un médico, un enfermero y 3 empleados administrativos.
Así era el yacimiento carbonífero de Río Turbio en momentos en que estaba por dejar de depender de yacimientos petrolíferos fiscales. Todo el personal, sin excepción, se alojaba en carpas de lona, ya que recién para fines de 1943 comenzaron a contar con las primeras casillas de madera. Las dos primeras casas, también de madera, se habilitaron en noviembre de 1943, una como oficina, enfermería y estación de radio, y la otra como vivienda colectiva de profesionales y técnicos. Prontamente arribaron las comisiones y se comenzaron los estudios que consistieron inicialmente en amplios reconocimientos de la superficie del suelo, la necesidad de disponer del máximo de elementos geológicos, sobre todo los referentes a estragrafía y a técnica, motivó importantes estudios fuera del área de Río Turbio, propiamente dicho. Ello permitió el apreciable conocimiento comparado de las condiciones en que yacían los mantos carboníferos. Luego, se continuó con diversos trabajos geológicos de detalle en los puntos del yacimiento, donde surgieron problemas para las distintas interpretaciones: yacencia, continuidad, regularidad, etc. Al llegar al año 1944, la Comisión Carbón Mineral número 59 disponía ya de 3 equipos perforadores portátiles, 2 Franks y una Cardwell, con los que se llegó a perforar 9 pozos de profundidades variables, entre 100 y 600 metros y un total de 2.500 metros. Ante los urgentes requerimientos del gobernador de Santa Cruz y la angustiosa necesidad de combustible de la población de Río Gallegos, comenzó el transporte y la distribución del carbón provenientes de la precaria explotación de la mina número 1. Ese servicio comenzó a ser atendido por la Comisión Carbón Mineral número 59 durante el invierno de 1943, es decir, apenas a 2 o 3 meses de abierta la mina. El empeño puesto en esta incipiente explotación minera hizo que, prácticamente con pala y pico, en un año se alcanzara un desarrollo de labores mineras de algo más de 800 metros. Las autoridades de la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales proyectaban desde tiempo atrás el cambio de ubicación del campamento y futuro pueblo minero. Se trababa que el nuevo emplazamiento fuera más accesible, evitando la cuesta del Rulo, tan difícil de trepar, un mayor reparo contra los vientos y las nevadas. Por otra parte, se preveía la futura necesidad de contar con un importante caudal de agua que pudiera satisfacer las futuras demandas industriales. En consideración a todos estos requerimientos y en la búsqueda a la vez de un sitio que en lo posible fuera el centro de gravedad de la futura explotación minera, las autoridades resuelven fijar como ubicación más favorable la que actualmente ocupa la villa minera de Río Turbio. A mediados de 1948, personal de Combustibles Sólidos Minerales dio comienzo al traslado y al plan urbanístico del nuevo pueblo. El acto realizado el 24 de enero de 1949 fue considerado como la fundación de la Villa Minera Río Turbio. Un trabajo periodístico de sucesos argentinos hecho en los años 1950 reflejaba así a Río Turbio de entonces. El carbón, generador de energía y de movimiento, hasta hace poco debía adquirirse en el extranjero. A tales envíos estaba condicionada una parte importantísima de la actividad y la producción argentina. Y si acontecimientos extraños obstaculizaban o impedían las remesas, debíamos resignarnos a la paralización del trabajo o acudir a recursos extremos para procurarnos energía propulsora.
Tal sucedió en tiempo del último conflicto bélico, cuando se quemaron cientos de miles de toneladas de maíz, que mucho hubieran valido para alimentar los pueblos azotados por la guerra. Sin embargo, se tenía conocimiento de la existencia de una gran riqueza carbonífera en Río Turbio, territorio de Santa Cruz. Ni aún las agudas crisis de combustible determinaron a los poderes públicos a fijar su atención en tal riqueza. Fue recién con el advenimiento del gobierno del general Perón que se dispuso su explotación y aprovechamiento. Ahora aquella tentativa se ha encarrilado firmemente. Así han surgido los campamentos cuyas construcciones industriales y civiles señalan el cumplimiento de actividades en vasta escala. Un topógrafo proyecta sobre el terreno el replanteo de la ciudad futura. Ya se aprecian en el campamento las construcciones levantadas en menos de 2 años de intensa labor. Casas para los obreros y sus familias dan fe de la preocupación preferente que el bienestar de los trabajadores merece al gobierno de Perón. En el hogar no falta precisamente carbón. El hospital es otra de las manifestaciones de la atención con que se encara el problema sanitario del obrero de hoy y del trabajador de mañana. La maquinaria más perfecta ha sido adquirida para modernizar y mecanizar la explotación hasta colocarla, como es propósito del gobierno de Perón, a la altura de las más evolucionadas del mundo. El carbón de Río Turbio llega ya a Buenos Aires y será provisto a todo el país en cantidades suficientes para satisfacer su demanda total. La vida argentina, en lo que a su actividad industrial concierna, se moverá a impulso de la energía extraída del propio suelo. Contiene esta trascendental conquista el espíritu inspirador de la obra del general Perón, contribuyendo a la más efectiva independencia económica de la nación. Todo el enorme mecanismo industrial del país accionará impelido por una fuerza nueva y pujante, símbolo de la nueva Argentina justicialista. Así se intensifica la producción, se propulsa el trabajo, se cimenta la independencia económica y se eleva la estructura nacional sobre la base más firme y digna. Es esta otra evidencia de que Perón cumple. Con Tesh en Tehuelche, Xicten Taja en Ona, Cafún Leufú en Araucano, Río Turbio en castellano, está ubicada en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, dentro del departamento Guaraique, comprendiendo una superficie de 137,59 kilómetros cuadrados, que representa el 0,56% de la superficie total de la provincia. Sus límites son al norte el departamento del Lago Argentino, al este la localidad de 28 de noviembre, al sur y al oeste la vecina República de Chile. Río Turbio está distante 260 kilómetros de Río Gallegos y 3.158 de la ciudad de Buenos Aires. Las principales vías de acceso a la zona son la Ruta Nacional número 40, la Ruta número 5, en el paraje Esperanza combina con la Ruta Nacional número 40. También que por su margen occidental nos comunicamos con el camino internacional que nos lleva a Puerto Natales en la República de Chile. Nuestra localidad, asentada sobre terreno montañoso, presenta en algunos casos una vegetación boscosa y llanos a modo de pradera. Como acotación orográfica al río Turbio, se origina en la frontera argentino-chilena, y en su cuenca se encuentra el yacimiento carbonífero. El río forma un valle denominado San José, que casi como todos los demás valles de los ríos patagónicos, son de origen glacial y de considerable amplitud. El valle del río Turbio nace en un bajo pantanoso a través del cual se desplaza rodeando las mesetas de La Torre. El río citado se caracteriza por ser horizontal, determinando la formación de numerosos meandros. El color de sus aguas, gris oscuro, debió ser la causa determinante de su nombre. Su profundidad media es de 50 centímetros, siendo el ancho medio de su cauce de 5 metros. Considerando que la Patagonia posee 3 zonas morfológicas distintas, litoral patagónico, meseta central y región montañosa, el área de Río Turbio abarca esta última región.
La primera parte de la cordillera patagónica recorre a lo largo los territorios de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por estas características señaladas, Río Turbio es la conformación de amplios mantos carboníferos. Por su extensión geográfica y principalmente por efectos de la orografía, cordillera de los Andes, nuestra zona presenta importantes variaciones climáticas de oeste a este, diferenciadas estos climas que son bien marcadas en lo que a precipitaciones se refiere. Como consecuencia de la avanzada latitud, el clima es frío y seco. Los climas en sentido noroeste, sudoeste, sorprenden por relieves bien específicos. Clima de hielo por efecto de la altura, clima de tundra isotérmico, clima trasandino por degeneración esteparia, clima de estepa frío. El clima de Río Turbio y sus alrededores es templado frío. Teniendo como base la localidad de Río Turbio, las temperaturas medias por estación son las siguientes. En primavera 7,5 grados centígrados, verano 11,4 grados, otoño 5,1, invierno 2,6. Temperatura promedio anual 6,3 grados centígrados. Las temperaturas máximas y mínimas fueron de 28 grados centígrados en verano y 29 grados centígrados bajo cero en invierno respectivamente. El registro de lluvias es poco variado, considerando siempre como punto de referencia a Río Turbio. Las precipitaciones alcanzan un promedio que llega en algunos años de 800 a 1000 milímetros. En invierno las precipitaciones son bajas y su mayor parte en forma de nieve. La humedad relativa del ambiente oscila entre el 65 y 75% en invierno y verano respectivamente. En particular, la vertiente oriental de la cordillera de los Andes es un área de frecuente movimiento eólico, que se hace constante en las estaciones de primavera y verano, cuando el viento corre a velocidades medias de 30 a 35 km por hora. En verano se han medido ráfagas de hasta 120 km por hora. La forestación ubicada en la Villa Minera y alrededores está representada por árboles tales como la lenga, el coigüe y el ñire. El calafate, la mata negra, el molle y la murtilla son algunos de los arbustos tradicionales. El coirón, inspiración de poesías y canciones patagónicas, asoma por doquier en nuestros campos. En la fauna autóctona destacamos mamíferos tales como el puma, el gato montés, la liebre, el conejo y el guanaco. En la zona de Cancha Carrera y más al norte también se encuentran especies de zorro colorado, oculpeo y zorro gris y zorrino. Las aves rapaces más conocidas en nuestro lugar son el cóndor, caranchos y águilas. El ñandú es una especie muy singular de la zona. En las lagunas y valles se encuentran no muy distantes de Río Turbio y es habitual encontrarnos con caiquenes, patos silvestres, teros, abutardas. En lo que respecta a los pájaros, el tordo y el zorzal en invierno, y en verano golondrinas, palomas, torcasas y chingolos. Dos vertientes tradicionales se afincaron en nuestra localidad: la corriente migratoria de origen europeo, fundamentalmente italiana, y la de raíz latinoamericana, donde sobresale la chilena por la proximidad fronteriza y en pequeños núcleos la de Bolivia y Paraguay. Es necesario señalar a este flujo de inmigratorio antes mencionado, se enfunden a ella la migración de nuestros compatriotas, en especial los procedentes de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Como decimos, la colonia europea más importante que se radicó en Río Turbio allá por el año 1948 fue la italiana, y en lo que respecta a la de Chile y Bolivia, se da la posibilidad laboral en los comienzos de la explotación del yacimiento carbonífero. Cuando hacemos alusión a la migración interna, tenemos que agregar también a los pobladores oriundos de las provincias del noreste argentino, que se desempeñaron en aspecto laboral en igual similitud con las actividades mineras de las provincias norteñas. Para seguir ampliando esta historia, y como lo vamos a hacer siempre en esta audición, vamos a tener invitados. Hoy tenemos una nota con alguien que nació allá por el año 1919 en Puerto Natales, República de Chile. Nos encontramos en uno de los domicilios de Río Turbio, precisamente en un Quonset, el número 73. Vamos a dialogar con una persona que hace muchos años que está por esta zona. Le vamos a dar las buenas tardes y le vamos a preguntar cómo se llama. Sí, yo me llamo Bartola Muñoz. Doña Bartola, ¿dónde nació usted? Yo nací en Natales. ¿En Natales en qué año? ¿En qué año? El 39. El 19, el año 19. En el año 19. ¿Qué había en Puerto Natales en el año 19? El año 19 no había... ¿Qué había? Unas cuantas casas.
Estaba el frigorífico. ¿El Boris? El Boris, sí. Ese nomás. ¿Y sus padres en qué trabajaban? ¿Su familia cómo era? El papá mío estuvo trabajando acá en Coile. Trabajaba en el campo de ovejero, qué sé yo. Y la mamá trabajaba en casa. ¿Su papá le contó alguna vez de ese problema que hubo en el año 20 aquí en la provincia, cuando hubo la matanza de peones? No ¿Se sé. acuerda usted que le haya contado algo? No, pero este año yo no sé cómo... ¿Cómo habrá sido? No se acuerda, eso fue en el año 1920 aproximadamente. Algo así, sí. ¿En qué año usted ingresa a la Argentina? Yo vine acá en el 39, el 8 de junio. Vino aquí directamente Acá, para Río. acá en Turbio Viejo, sí. En la Fermina. En la Fermina, en el año 39. ¿Se acuerda quién eran los dueños de la Fermina? Estaba don Carlos Berlín, un gringo. Ajá. Y en la zona acá de Río Turbio no había No nada. había nada. Absolutamente nada. Nada. Esto acá no se sabía, yo ni sabía que esto... Sí. ¿Usted se acuerda cuando la gente, si alguien empezó a hablar del carbón, de que iba a venir gente a sacar carbón? Esos años no se acordaban nada. Pero después con los años, ¿usted se acuerda cuando empezaron a hablar? Cuando empezaban a hablar yo estaba en el 42, el 44 estaba en Florida Negra, un hotel que había por allá como mirando para Comodoro, para el norte. Ahí estaba cuando pasaron los muchachos cuando estaba Fernández de Natales, y ellos dijeron que acá estaba una población, pero yo nunca pensé que era acá, pensaba que era ahí en el Turbio Viejo. ¿Y ahí se vino para acá? Y de ahí yo estuve muchos años en San Julián después. En San Julián pues, estuve muchos años ahí, estuve trabajando. ¿En qué trabajabas? Estuve trabajando en el hospital de cocinera, de ayudante de cocina casi. Y después trabajaba ahí en la fotografía de un tal Hamburgues. ¿Y cómo era esa zona en ese tiempo? Estuvo bien. ¿Usted volvió con los años después a verlo ahora cómo están las cosas ahí? Ahí sí, ahora está mejor, porque ahora en San Julián hay dos. En San Julián hay dos muelles y antes no había nada. Claro, ¿y en qué año usted retorna ya a Río Turbio, aquí ya como población? Y acá vine en 56, 57, algo así. ¿Y cuando vino a Río Turbio, cómo vino? ¿Qué hacía cuando vino? Cuando vine, yo acá vine y después acá estuve con gente para comer. ¿Usted se casó acá en Río Turbio? No, en Natales. En Después Natales. que vine, volví, sí. Se casó en Puerto Natales. ¿Usted qué recuerda del Río Turbio de esos años, del 56, 57? Y esos años fue cuando se pusieron ¿cómo se llama? La Comerciales, donde está el hospital ahora allá abajo. Ajá. Ahí estaban haciendo cuando... La galería comercial. La galería, sí. En ese Ahí. año estaban haciendo eso. Eso estaban haciendo, sí. ¿Y usted qué otra cosa recuerda de aquel tiempo? Los hijos que usted tuvo aquí, ¿dónde iban a la escuela? Y acá en la escuela, ¿no? En la escuela que está acá. ¿Usted recuerda que hace Acá tuvo, bueno, acá no, acá tuvo el nene nomás, en la escuela esta. Ajá. ¿Usted se enteró, sabe que hubo gente que iba a la escuela en Puerto Natales? Sí, alguien iba, sí. Alguien iba. De acá, bueno, de lo menos don Carrera tenía a su chica en Natales, a la Marta. Ajá. La Marta tuvo en Natales. ¿Qué recuerda del clima de ese entonces acá? Acá que no andaba, si estaba la nieve en invierno era terrible y la escarcha igual. ¿Y por qué decidió quedarse aquí en Río Turbio y no volverse a San Julián o irse a otro lugar? Y ya no es que mi esposo trabajaba acá, Así que por eso decidió claro, quedarse acá. claro. ¿Le gustó quedarse acá? Sí, hay que aguantar. ¿Está contenta de haberse quedado acá? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y qué, Ahora, ¿dónde más voy a ir? Lo único que iría al cementerio. ¿Cómo lo ve a Río Turbio ahora, después de tantos Y años? ahora está lindo Río Turbio. Usted sabe que Que claro, estaba más barata las cosas, no era barata, pero ya no. Pero ahora ya. o capaz que se ganaba más. Se ganaba menos y se comía bien, se andaba bien. ¿Ah, sí? Claro, y se ganaba.
Usted sabe que la idea de hacerle esta nota a usted, porque usted es una de las memorias vivas de este pueblo. Este pueblo tiene muy poca gente que ha escrito, solo una de ellas, Helio Pablo Zócola, escribió sobre Río Turbio y escribió sobre todo sobre la gesta del carbón rioturbiense. Sobre el pueblo hay muy poca gente. Usted es un testimonio vivo. Usted estuvo aquí en la zona cuando no había absolutamente nada. Yo estuve acá en el sur. Estaba ese hotel que se quemó, ¿se acuerdan? Sí. ¿Algunos nombres del Turbio se acuerda? Y ahí estaba estaba el juez, que era don Izquierdo, señor Izquierdo. Después conocí hasta en el Turbio conocí hasta don Cosilva. Don Silva, que fue policía. Que fue policía. Era policía en ese tiempo. Policía, después había otros muchachos ahí, Tantorquia, y un tal Izquierdo, qué sé yo. Bien, usted estuvo en el 39 y ahí en el 39 se fue para San Julián. Sí, y ahí me fui para San Julián. El 40, sí claro, el 40 yo me fui para San Julián, 41 para. Así que usted no alcanzó a ver pasar ninguna misión exploradora para Río Turbio, que pasaba por el Turbio, para esta zona, nada. No, porque yo estaba ese tiempo cuando estaban haciendo esto, estaba en Florida Negra. Y ahí pasaban los muchachos cuando dijeron que estaban poblando acá el Turbio. Y yo pensé que era el Turbio, porque cuando yo me fui estaba haciendo las dos comisarías esas que hay. La comisaría está en Otulé. Sí. Esa la estaban haciendo. ¿Por dónde pasaba de Puerto Natales para Río Turbio? Para el Turbio, perdón. ¿Por dónde pasó? ¿Por Laurita? Por Laurita, sí. Por Casa Vieja, por Casa Vieja. ¿Ya estaban las construcciones esas o todavía quedaban restos de un carromato que hubo allí alguna vez? No, estaban eso nomás, pero después arreglaron mucho ahí. Ahora está cambiado, hasta luz tienen. Ahora tienen luz, tienen todo, ¿sí? Claro, ha cambiado bastante. Así que de Puerto Natales usted recuerda que la mayor empresa laboral que había era el frigorífico del Boris. Claro. ¿Usted recuerda de quién era ese frigorífico? ¿Quiénes eran los dueños o algo así? No, eso sí que sé que... Lo habían traído los ingleses, lo trajeron completo. Eso yo creo que eran los ingleses, sí. Y en Puerto Natales, es decir, lo único que había en esos años era solamente el Boris. Claro. Y las construcciones de lo que es Puerto Natales, seguramente todavía existe, hay un bar o una fuente de soda, no sé cómo se llama precisamente, el telégrafo. El telégrafo estaba después. ¿Después se hizo? Después se hizo eso. Yo creo que se hizo en el año 1922 o 26 por ahí. Así que esas son sus memorias de Puerto Natales. Yo le agradezco. Si usted tiene alguna anécdota que quiera contarme, estamos aquí para escucharlo. Esto intenta hacer no un reportaje, sino un diálogo, que charlemos sobre estas cosas del Río Turbio de aquel entonces, de lo que era esta zona antes que existiera Río Turbio. ¿Recuerda algo usted? Del hospital, por ejemplo, acá en esos años. ¿Quién era el director del hospital? ¿Recuerda quién era? Y acá fue el doctor Blanchier. El doctor Blanchier ya era ahí. Usted debe recordar la fundación de 28 yo creo que había otro doctor, ¿eh? Sí, seguramente había otros. ¿Usted recuerda la fundación de 28 de noviembre? Cuando se estaba haciendo 28 de noviembre y eso. Lo hizo el doctor Blanchier. Yo creo que claro, lo hizo el doctor Blanchier, todo eso. Quedaban marcados todo esto, las poblaciones que iban a hacer, qué sé yo. Claro. Y se ha quedado por aquí, nacida en 1919 en Puerto Natales, República de Chile, y usted es una parte de nuestra historia. Sinceramente le agradezco que haya charlado con la memoria viva y que nos ayude a comprender un poco más esto que nos pasa a los rioturbienses. Muchas gracias. Gracias, nomás tú también. La memoria viva. De esta manera, casi llegamos al final de este planteo de la historia de Río Turbio. Digo planteo porque es el comienzo de lo que van a ser futuras audiciones, donde usted que me está escuchando va a ser el protagonista. Juntos vamos a contarle a nuestros hijos y a las generaciones que vienen y a quienes nos estén escuchando en Santa Cruz, en la República de Chile o donde sea, lo que es Río Turbio y su memoria. Para este final quiero dejarle a usted una serie de voces que van desde hoy
presidente de la Nación, desde un dirigente gremial, desde obreros de Río Turbio, esposas de mineros, habitantes de nuestra cuenca, que expresan distintas ideas de lo que hoy sucede en Río Turbio. Pero los primeros meses yo pensaba, la primera semana, ¿no? De que yo, no, esto no es para mí, yo me voy. Me gano el primer mes el sueldo y me voy. No los quiero seguir más acá. Y al final me estoy quedando y aquí estoy, sin salir. ¿Cuántos años? 15 años. Después de 42 años, si nosotros tenemos todo acá, si yo me casé, tengo todos mis hijos, mi nieta, ¿cierto? Y yo no sé, yo a veces cuando escucho las noticias, que de un despacho de Buenos Aires, y hacen cuentas, ¿cierto? No se le da por lo menos, de mirar el mapa, ¿a dónde estamos? Siempre me acuerdo una palabra que se lo estaba diciendo al muchacho cuando se decía que había que venir hacia el sur. Yo pienso que para la capital, general para allá, el sur no existe. No tienen en cuenta. Yo y actualmente si me dicen, me ofrecen las mismas posibilidades que él tiene acá, no me voy, me quedo, porque es en el sentido que es una vida tranquila, pero sí quisiera que este pueblo salga adelante. Yo soy de La Rioja. En La Rioja directamente había trabajo, pero digamos el pago era malo. Entonces, como yo tenía un hermano acá trabajando en ITF, me hizo llamar y me vine. Y bueno, hasta que estuve trabajando acá en la zona 3 años y después entré en ISEF. Con vaciamientos, con entregas a los subcontratistas, con la ganancia a la patria contratista. Hemos vivido permanentemente las dudas del cierre de yacimientos carboníferos fiscales. Pero yo quiero decir que aquí, sin yacimientos carboníferos fiscales, no se sigue vaciando o no está cerrada, es porque el pueblo, una y otra vez, junto a los trabajadores, se movilizó para impedirlo. La única garantía de que ITF no se cierre, de que ITF se reactive, no está acá, está ahí, movilizando y garantizando la lucha permanentemente al frente nuestro. A través de nosotros, el obrero, nosotros tenemos una esperanza en la lucha. Luchar por esto hasta el último momento. Lo que va a pasar no podemos predecir. Porque eso creo que está dentro del país también, eso lo podemos predecir. Yo soy un optimista. Si no soy un optimista, no voy a decir, bueno, acá se va a fundir, que se funda todo. No. Nosotros, por empezar, a pesar de la falencia de los gobiernos, tenemos que luchar. ¿Qué pasará? ¿Volveremos para donde vinimos? ¿O otro se quedará? No sé qué, alguna cosa hay que hacer. Algo tendré que hacer uno. Porque dejarse a morir ahí no te va a dejar. Algo tendré que hacer uno. El que tenga modo como para ir a volver a su suelo donde nació, ahí, y el que tiene medios como para trabajar, o si no, las autoridades hagan algo, tendrán que hacer algo por la gente. ¿Cómo lo va a dejar morir? De ninguna manera. Sí, un año 78, cuando hubo un problema así también, empezaron a pedir gente, le dieron el gobierno, las autoridades natales, le dieron los pasajes a la gente que quería ir a su casa. El barco dio lleno por todo. Y de ahí empezó a caer lleno de gente. Entonces, no, ¿qué? ¿Te quedas aquí en Natal y qué más? ¿A dónde? Si Natal no tiene vida. Si Natal no tiene vida, si es peor que acá. Así es. Tiene que haber un verdadero pueblo fantasma. Pues, ¿quiénes son los que importan en Natal? ¿Quién imponen en Natal? La gente que trabajamos acá. Pero los otros no. Los empleados públicos, ¿qué? ¿Cuántos son? Los funcionarios policiales, ¿cuántos son? Así que también va a ir muriendo de a poco, si no se preocupan de hacer algo. ¿Y usted personalmente qué piensa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer acá? Yo no soy tan pesimista, pero yo tengo fe, tengo esperanza. ¿Sí? Pienso que esto
va a llegar a componerse de vuelta. Ya pasaba llena de ella, tuvo mal. Sí, una vez que tuvo mal, pero ahora es el resto más malo que hay. Yo, si yo tengo la esperanza que esto de morir no va a morir porque la Argentina es grande. Que cuando asuman la responsabilidad de conducir los destinos de la República Argentina en 1989, todo este enorme potencial carbonífero, minero, ha de ser privilegiado, porque no hay que estar pensando tan solo en el rédito que nos puede dar la mina como tal, de su yacimiento. Si vamos a hacer un enfoque netamente monetarista, y bueno, los liberales dicen que hay que cerrar, pero como nosotros, los hombres del justicialismo, pensamos en el aspecto social a partir del desarrollo y del crecimiento de las comunidades, a esto no lo vamos a cerrar, al contrario, lo vamos a sostener, lo vamos a hacer crecer. Bien de ustedes la opinión de lo que escuchamos recién. En el próximo programa vamos a tener menos lectura y más relatos de lo que es la memoria viva. Hemos consultado las siguientes biografías: Elvio Pablo Zócola, La gesta del carbón argentino; Augusto Terbeck, teniente navío Agustín del Castillo; Oscar Boyqueta, revista Ferroclub Argentino; Archivo Antropológico, Universidad de Buenos Aires; Cine Ojo Producciones; Biblioteca de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales. Hacemos un agradecimiento grande a doña Bartola Muñoz y la participación en esta audición del operador técnico Jorge Marcelo Elorriaga. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. Así presentábamos el primer programa de La Memoria Viva, hecho en 1992 por Radio Nacional Río Turbio. Mi nombre es Paulino Rodríguez, soy el conductor y el creador del ciclo. Me está acompañando un amigo inseparable y uno de los creativos de los medios de comunicación más exquisito que conozco, que es Hugo Daniel El Chompio Reynoso, que ha remasterizado estos audios que estaban en cintas abiertas y en cassette. Ha hecho la artística y el armado de este nuevo ciclo de programa y la puesta en las redes por el sistema de presentación que se llaman podcasts. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Gracias.